Como todos los jueves, está con nosotros la licenciada en nutrición Claudia Verón. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema que a muchos les afecta. De hecho, a mis compañeros de trabajo, la mayoría pasó por una gastritis. Bueno, así que seguramente van a estar prestando atención. Y usted también en casa, por supuesto. ¿De qué manera con la alimentación podemos solucionar este problema patológico que es bastante molesto? Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Cristina, y a todos en casa. Bien, como lo mencionabas, ¿no es cierto? Cada vez a más personas les da estos síntomas o esta patología y al mismo tiempo, no solo, digamos, en los adultos, ya empieza a aparecer también en niños o en personas jóvenes, digamos, de pronta edad, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que al tener el síntoma nomás del malestar, ya lo primero que queremos hacer, no sé, tomar algo urgente para que nos calme ese dolor, ¿no es cierto? Pero también tenemos que tener en cuenta que la alimentación es muy importante. Por supuesto. Así que lápiz y papel, porque después me dicen, me olvidé todo lo que dijiste. Del Valle tome nota tenemos también. Que tomar nota, esto es importante. Bueno, para tener en cuenta cuál es el concepto de la gastritis, en primer lugar es, bueno, básicamente la inflamación del estómago, ¿no es cierto? Y nosotros al ingerir alimentos, en el estómago le recibe el ácido clorhídrico, se llama, que se encarga de empezar a hacer la digestión. Y cuando nosotros empezamos a tener más malestar o más síntomas, nuestra mucosa del estómago se va irritando y se va lastimando. Es como que tenemos una herida constantemente y eso es lo que va generando el dolor. Entonces, esto puede ocurrir, puede inflamar, ¿no es cierto? Y puede ser algo de tiempo muy corto, que es una gastritis aguda, o se puede prolongar en el tiempo, que puede pasar meses o años con esta enfermedad y ya es una gastritis crónica. Si nosotros no la tratamos a tiempo y nos llevamos un buen hábito en cuanto a la alimentación, esto se puede transformar en una úlcera. Claro. Que la úlcera es cuando ya se forma una herida más profunda y se puede perforar el estómago y esto obviamente que trae muchas más consecuencias a nivel gástrico. Aparte del dolor, ¿no es cierto? Claro, ni hablar de los dolores que se tiene. ¿Cuáles pueden ser una de las causas que se puede generar la gastritis? Por medicamentos, por tomar, por ejemplo, muchos medicamentos por mucho tiempo, el estrés, algún tipo de la alimentación, ¿no es cierto? O por la bacteria que por lo general es la Helicobacter pylori. Esa es la más conocida y que en el momento, digamos, que el médico dice, bueno, tenés que, por ahí atiende el médico clínico o si no te deriva un especialista que sería el gastroenterólogo y ellos son, digamos, los que te pueden determinar cuál sería, digamos, si existe la bacteria o no, ¿no es cierto? Si es por causa de bacteria. ¿Y principalmente se da por el estrés también, ¿no es cierto? Los nervios a veces afecta directamente. Totalmente. Más personas, digamos, que tienen de desencadenar a través del aparato digestivo por ahí todo esa descarga, por así decirlo. Entonces obviamente que pueden aparecer y por eso puede ser algo agudo, nada más de una cuestión de días y después pasa. ¿Cuáles son los síntomas? Puede generar inapetencia, es decir, falta de apetito, puede haber hasta náuseas o vómitos y el dolor en la parte superior del abdomen, digamos, ¿sí? Entonces, esto obviamente hay que tratar con mucho cuidado. Para todo esto, entonces, ¿cuál es la lista de los alimentos recomendados a la hora de tratar esta patología? Sería, el consumo de los lácteos tienen que ser siempre descremados. No tenemos que incorporar nada que tenga grasa, ¿sí? Las carnes tienen que ser de pollo o pescado preferentemente porque son de fácil digestión y las fibras son mucho más débiles, entonces no permanece tanto tiempo en el estómago. Claudia, te interrumpo un segundo. Sí. Por lo general, el síntoma de la persona que tiene gastritis no pasa por la falta de apetito, al contrario, tiene ganas de comer, pero todo lo que come le cae pesado, mal, ¿no es cierto? Es realmente incómodo. Sí, porque al mismo tiempo cuando tenemos hambre, se estimula ese ácido clorhídrico y se empieza a mover ahí ese líquido porque está necesitando alimento, digamos, con la comida para trabajar. Entonces se secreta, se libera en el estómago y ahí es cuando, obviamente, eso es ácido. Y encima que terminamos lesionado, obviamente que más dolor genera. Entonces no queremos comer nada ya por ese miedo, ese mismo miedo de que vamos a volver a lastimarlo, ¿cierto? Claro, entonces presta atención porque sí se puede comer, pero hay que saber qué alimentos. Claro, por eso entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de darle el menor trabajo posible al estómago. Claro. Tenemos que darle alimentos que pasen prácticamente rápido, en lo posible que sean los de fácil digestión, como yo mencionaba al principio, y que sean de consistencia blanda,
¿sí? Que no sean ni alimentos muy crocantes, ni duros, ni por ejemplo las carnes que sean con costra. En lo posible que sean hechos, por ejemplo, envueltos en papel aluminio si es posible, o técnicas al vapor, o hervido, o al horno. En cuanto a las verduras, preferentemente tendríamos que elegir las de el zapallito, tomate, zanahoria, zapallo, calabaza, selga o la mandioca. Las frutas, la pera, el durazno, el pelón, el mamón, la banana que esté bien madura y sin hilos, y la manzana. En cuanto a los cereales, preferentemente los almidones, la polenta, el arroz y los fideos hechos con harina de arroz, porque los fideos hechos con harina de gluten también tardan mucho tiempo en digerirse y también puede generar una lesión, digamos, y tarda mucho más tiempo en el estómago. Y el pan, por ejemplo, en lo posible que sea el blanco tostado, ya sin agua, porque también se va a digerir más rápido, y las galletas preferentemente de arroz, en lo posible, ¿no es cierto? En cuanto a las frutas y verduras, en lo posible sacar siempre la piel y las semillas de las que sean comestibles. Entonces, en ese caso, ahí podemos comer la pulpa de tomate y la zanahoria rallada como ensalada, por ejemplo, y no necesariamente tenemos que someterla a cocerla. Porque si también, como hablábamos la vez pasada, cocinamos mucho tiempo un alimento y vamos a perder los beneficios. Exacto, se pierden los Entonces, nutrientes. vamos a estar sacando alimentos y vamos a estar sacando nutrientes de nuestro cuerpo. Bien. ¿Cuáles son los alimentos restringidos? Es decir, que no deberíamos incorporar en lo posible porque son los más estimulantes del ácido clorhídrico, que es nuestro ácido del estómago. Son las salsas o los picantes, los aderezos como mayonesa, ketchup, mostazas, por ejemplo, la fritura, obviamente, los fiambres y embutidos. ¿Por qué? Porque son fuentes de grasa y además de los conservantes que tienen como agregado, todos los productos enlatados, las bebidas alcohólicas, las bebidas azucaradas que vengan con o sin gas, ya sea dietética o no dietética, lo mismo, ningún producto, digamos, industrializado en lo posible. Los productos de panadería, porque también se les suele agregar o azúcar o grasa de origen animal, como ser facturas, masas o chipas. El café o las infusiones fuertes, ¿sí? Cuanto más fuerte la infusión, también más va a lastimar el estómago. El tabaco, o sea, el cigarrillo, las legumbres o los productos integrales y las verduras de hojas, por ejemplo, repollo, brócoli, coliflor, remolacha. Esas también son, digamos, que tardan mucho más tiempo en el estómago, generan gases al mismo tiempo y eso lastima un poquito más. Y bueno, el esto chocolate, es lo que hay que restringir, evitar prácticamente. evitar, en lo posible evitarlo, porque si ya tenemos los síntomas hoy, por ejemplo, y comemos algo de esto, más va a aparecer. Claro, por supuesto. En el momento en que nosotros, digamos, solemos comer un alimento, por ahí los síntomas se van. Es decir, porque el estómago está ocupado con algo, entonces el ácido clorhídrico también está ocupado en algo y no es que está generando el dolor. Pero una vez que esto se eliminó del estómago y pasa al intestino para seguir, digamos, su proceso de digestión, ahí es donde vuelven a aparecer y el doble capaz, ¿no es cierto? Exacto. Bien, a tener en cuenta cuáles serían las recomendaciones para llevar hábitos además de la alimentación, ¿no es cierto? Sería evitar saltearse las comidas, por eso es comer cada 2 horas y media o cada 3 horas, tengamos o no tengamos hambre, en pequeñas porciones. Tomar líquidos fuera de las comidas, no con las comidas, porque si no también hace que se vuelva mucho más lento el proceso de digestión. Comer despacio en lo posible y tratar de evitar hablar en el momento que se está comiendo, porque también... Ese es un problema de muchos, ¿eh? Sí, No comer lento. Es una cuestión de conducta, Exacto. O sea, y bueno, todos andamos apurados o llegamos con hambre y queremos comer rápido y ir a dormir la siesta a veces, ¿no es cierto? Entonces, esa es una cuestión de ir despacito haciendo esos cambios. Evitar las comidas muy abundantes, es decir, reducir las porciones, por eso comer más veces en el día. Esperar por lo menos 1 hora como mínimo para acostarse después de haber ingerido algún alimento. Y si es que nos vamos a ir a acostar muy rápido, estar en una posición sentado en lo posible o levantar mucho más el respaldo o la almohada para que no tengamos una posición totalmente horizontal, porque si no el ácido puede generar, digamos, de vuelta el malestar. Claro. Evitar masticar el chicle, porque eso también hace secretar mucho más saliva y al mismo tiempo el ácido clorhídrico. Evitar alimentos que sean temperatura extremas, es decir, alimentos muy fríos o muy calientes. ¿Sí? Siempre tener temperaturas templadas o a temperatura ambiente sería lo ideal. Evitar también productos que sean muy dulces o muy salados, porque también eso sobreestimula la función del estómago.
sacar siempre entonces la piel de las frutas y verduras y las semillas al mismo tiempo, y tomar infusiones digestivas de hierbas, ¿no es cierto?, 2 horas después de haber ingerido algún alimento. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser las hierbas? Las de manzanilla, por ejemplo, boldo, carqueja, digamos, tenemos varias para seleccionar. ¿El mate, en este caso? El mate en lo posible que sea lavado. Claro. Que no sean los primeros mates, esperar un poquito más, y también lo mismo, que no esté tan caliente el agua. Porque obviamente, por un lado, vamos a estar perdiendo los beneficios que tiene la hierba en sí si calentamos mucho el agua, pero por otro también por la misma digestión, digamos, del aparato digestivo. Bueno, hoy mencionaste que existen varias causas que pueden provocar una gastritis, entre ellas la alimentación. Por ejemplo, ¿qué tipos de alimentos o hábitos pueden conllevar al desencadenante de una gastritis? Bueno, el comer apresurado sería una de las cuestiones, y al mismo tiempo todo el consumo de productos rápidos, de comida rápida, ¿sí? Por el hecho chatarra, la comida chatarra, por la cuestión de que esas son muy abundantes en harinas, digamos, pero más que nada por el aporte de grasas que tienen, de sal excesiva, y obviamente que no es un producto natural, sino que ya es algo procesado y puede tener conservantes o algún producto químico que también puede lesionar mucho más las paredes. Y si acompañamos con una gaseosa, con alguna bebida alcohólica, esto obviamente que es peor todavía, ¿no es cierto? Entonces tratar de elegir por lo más natural siempre, en lo posible, y teniendo la lista verde, como hablábamos en el principio, de los alimentos más permitidos. Obviamente que en base a que van pasando los dolores o los síntomas, se va haciendo una progresión en la alimentación. Es decir, se van agregando alimentos que se tuvieron que sacar por una cuestión de emergencia, obviamente. Muy bien, buenísimo, Claudia. Perfecto. Muy clarito. Nos vemos encontramos el jueves que viene. Gracias.